Hola, hola, buenas familia. El Señor los bendiga, los guarde, los proteja, que los llene de muy buen ánimo, de gozo, de todos los frutos del Espíritu Santo. Aquí contento de compartir nada más la palabra del Señor, siempre agradecidos, siempre conscientes de lo bendecidos que somos, de lo dichosos que somos de poder compartir su palabra. Vamos a ponerlo en sus manos para que el Señor nos guíe como siempre y nos dé el entendimiento y la revelación, ¿verdad? Padre, te bendecimos, Señor, en este momento y te damos las gracias, Señor, porque eres tú la única fuente de verdad, de sabiduría, Señor, de luz, de entendimiento. Porque un mundo lleno de mentiras, Señor, y de confusiones y de engaños, tú eres el único que nos deja, Señor, saber por dónde caminar con total seguridad, con total confianza y esperanza. Porque aun si tenemos que sufrir de vez en cuando, Señor, padecimientos por causa de la justicia, somos bienaventurados porque es por causa de tu buena voluntad, de tu reino, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que tomes el control ahora de la palabra que vamos a compartir y de cada corazón para que esté dispuesto a recibir conforme a lo que tú quieras enseñar y edificar en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y vamos a empezar leyendo una palabra en Romanos capítulo 12, versículos del 3 al 9. Romanos 12, del 3 al 9 dice así. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amén. Bueno, de esta palabra quería rescatar sobre todo la parte que dice que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos de lo que debemos de tener, sino que pensemos de nosotros mismos con cordura. Eh, qué importante volver a la raíz, volver a la base de todo el mensaje del Evangelio, porque ahí es donde todo está claro, donde las cosas no se van contaminando, ¿verdad? Con ideologías humanas y todo lo que con el paso de la historia hemos ido viendo que ha ido permeando en la familia de la fe, ¿verdad? Que tristemente mucha gente que cree, o sea, que se olvidan del evangelio, se olvidan de la verdad, del verdadero mensaje y empiezan a compartir doctrinas que no son realmente apegadas a lo que dice la palabra de Dios. No tengamos más autoestima de nosotros mismos del que debemos de tener, ¿verdad? No podemos modificar la palabra de Dios a nuestro antojo, a nuestra conveniencia, ni tampoco creernos maestros por encima de Jesús, que ya nos dio una doctrina, que ya nos dio un camino a seguir, que ya nos dio la verdad, la luz, el camino, la vida, para que vivamos por Él, ¿verdad? No para que vivamos conforme a lo que nosotros mismos establezcamos, sino conforme a lo que Él nos diga, porque es nuestro Señor, no solo nuestro Salvador, sino también nuestro Señor, y como Señor merece obediencia, porque esa es la mayor manera de nosotros demostrarle a Dios nuestra devoción a Él, la obediencia, ¿verdad? ¿Qué más quiere Dios de nosotros que obediencia? Él es tan noble que Él nos dice, bueno, todo les es lícito porque nos dio libertad, pero no todo les conviene, porque Él sabe que no todo nos conviene, Él nos lo advierte y nos permite experimentar las consecuencias a lo largo de la vida para ir aprendiendo. Pero muy importante no tener más autoestima de nosotros mismos del que debemos de tener. Siempre recordemos que no somos Dios, que Dios es el que manda, que nosotros nos sujetamos, nos sometemos y es Él el que tiene que darle dirección a nuestra vida, a nuestros consejos, a nuestros sermones, a cada palabra que salga de nuestra boca. Es el Señor el que tiene que darle rumbo. Por supuesto que vamos a fallar muchas veces, vamos a decir tonterías, vamos a decir cosas que no son conforme a la voluntad de Dios muchas veces, pero
Eso es parte de la imperfección en nuestra carne, pero ese es el propósito de acercarnos a la palabra de Dios, ir renovando nuestro entendimiento de manera que sea la palabra de Dios la que nos indique cómo es la manera correcta de pensar, de actuar, de, ¿verdad? De vivir. Entonces, qué importante es entender que nuestra posición delante de Dios no es para juzgar sus obras o sus planes o por qué él hizo esto, por qué él hizo aquello o por qué lo hizo así o así. Como dice la palabra, ¿cómo le va a decir el barro al alfarero por qué me haces de esta manera o por qué me haces de la otra manera? El Señor es soberano y Él hace las cosas conforme a su voluntad que es perfecta y agradable. Nosotros muchas veces nos sentamos, ¿verdad?, en un trono que está en nuestra imaginación y empezamos a juzgar el plan de Dios o porque esto, porque el otro y a veces queremos como seres humanos adaptar las cosas a nuestras conveniencias, a nuestras interpretaciones, pero lo más sabio va a ser siempre someternos a la voluntad de Dios. Ve lo que dice al final de ese pasaje: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Sabemos que el Señor ha puesto su ley en nuestro corazón, por lo tanto sabemos del bien y del mal. Y es importante que reconozcamos nuestra condición delante de Dios y nadie se jacte porque es Él el que hace siempre la obra, ¿verdad? Desde el principio hasta el fin. Y eso lo vamos a ver ahorita también confirmado en el siguiente pasaje que vamos a leer, que es Hebreos 12:2. Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, aquí cuando dice que él es el autor y consumador de la fe, vamos a ver, o sea, ¿con qué lo podemos comparar? Lo podemos comparar con un platillo, ¿verdad? Por ejemplo, si hay alguien que es el autor de esa receta, es la persona que creó la receta. Pero si es también el consumador, quiere decir que es la persona que la preparó, no solamente la persona que la ideó y la puso en la teoría, ¿verdad? En el papel, sino que también consumó el acto, ¿verdad? E hizo la receta, la hizo una realidad, lo cocinó, lo preparó para que fuera ya comestible. Poniendo un ejemplo con comida, por ejemplo, ¿verdad? En el sentido de la fe, dice esta palabra que Jesús es el autor y el consumador de la fe. No solamente el autor, sino el consumador, porque él pudo haber sido el autor y que nosotros hubiéramos tenido el trabajo de consumar ese acto, pero no fue así, era él el único que podía consumar esa, esa labor, ¿verdad? Esa obra de salvación, ¿verdad? El Señor es el autor y consumador de la fe desde el principio, desde antes del principio, siempre desde la eternidad estuvieron todos esos designios en su mente, ¿verdad? De salvación, de la fe, del sacrificio, porque él sabía que iba a ser necesario por la manera en la que se iba a desarrollar nuestra historia. Pero es importante entender que es Él el centro, es Él el fundamento, no somos nosotros, no es nuestra palabra, no es porque seamos muy sabios o porque tengamos buenos consejos que dar, o siempre va a ser Él el camino, la verdad, la luz, la vida, siempre, porque Él es el autor y Él es el consumador de la fe, ¿verdad? Entonces, hay un recordatorio de por qué tenemos que someternos a su voluntad y a sus designios, ¿verdad? Porque es Él el que determina cómo se llega a Él, ¿verdad? Y a ese camino. Luego vamos a ver en Romanos 3, 23 al 28, Romanos capítulo 3, versículos del 23 al 28, que dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sabemos que muchas veces las obras que hacemos nos inflan el ego o nos hacen sentir especiales o merecedores de algún tipo de reconocimiento, ¿verdad? Sin embargo, es el Señor a quien debemos glorificar siempre, siempre, ¿verdad? Siempre.
todo lo que hagamos es para su gloria. Ahí es donde decimos que ya no vivimos nosotros, sino que vive Él en nosotros. Así que todo lo que hagamos que sea digno de algún tipo de reconocimiento, se ha reconocido su nombre, se ha reconocido Él, que es el que nos dio la sabiduría para actuar de cierta manera que merece reconocimiento, porque es Él quien nos iluminó, nos ilustró, nos dio el entendimiento para nosotros este, vivir conforme a su voluntad, lo que a Él le agrada y sea Él glorificado por eso, así damos testimonio, ¿verdad? Pero vemos que otra vez es Él el centro, es Él el fundamento, ¿verdad? Es Él el que indica cómo, por dónde, todas las cosas, ¿verdad? Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Vamos a leer el último pasaje, ¿verdad? Que sería Primera de Corintios, capítulo 3 versículos del 1 al 11. Primera de Corintios 3 del 1 al 11 dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, si yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué, pues, es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vemos como aquí dicen esta palabra que nosotros como carnales muchas veces nos dejamos llevar por emociones, por etiquetas, ¿verdad? Ah, sí, el pastor dijo tal cosa, el apóstol, el no sé qué, o yo es que yo soy de tal iglesia, de tal denominación, de tal rama del cristianismo, es que yo profeso esto, yo profeso lo otro, como si eso tuviera realmente relevancia para Dios, ¿verdad? Aquí está diciendo, este ¿qué pues es Apolo y qué es Pablo? Nada, servidores, punto. Simplemente servidores por medio de los cuales habéis creído, personas que le sirvieron a Dios, pero a Dios, no a sí mismos, a Dios le sirvieron. Es Dios quien de todas maneras merece la honra, la alabanza, ¿verdad? Que nos merece Dios que nosotros digamos, yo soy de Dios, no que no, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, no, yo soy del Señor Jesucristo, de ese soy yo, del fundamento, ¿verdad? Y vemos como el ser humano por naturaleza es así, ¿verdad? Se le gusta identificarse con algún partido, así como hay, ¿cómo se llama? Equipos de fútbol y así como hay partidos políticos y así como hay, o sea, siempre el ser humano le gusta identificarse con algo, ¿verdad? Pero en este caso, como un solo cuerpo en Cristo, debemos entender que Él es el fundamento y una sola pieza, ¿verdad? Todos somos un cuerpo en Él, no estamos para provocar división dentro de la misma casa, dentro del mismo cuerpo, sino para unificar, para sostener y defender el fundamento, la base de todo, que es Cristo, ¿verdad? A Él debemos la gloria, la honra y la alabanza. Y si en algún momento alguien llega al camino del Señor por haber sido nosotros instrumento de Él, pues gloria a Él, porque de Él es la gloria, la alabanza, la honra, el honor. Y así como en algún momento Él utilizó a alguien para que nosotros llegáramos a sus caminos, pero nosotros alabamos a Cristo y no alabamos a la persona que nos guió a la verdad, porque la verdad es Cristo, ¿verdad? No tenemos que alabar a ninguna persona que le haya servido a Dios, sino al Dios mismo, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje que les quería compartir, sobre todo para que recordemos siempre que la gloria del Señor, que a veces nosotros en nuestra carnalidad somos emocionalistas y queremos, ¿verdad? A veces protagonismo o queremos, no ser, a veces ponemos nuestra fe en alguna persona no es así, es en el Señor y el Señor
habla de manera diferente a como hablan las personas, el Señor trabaja de manera diferente a como trabajan las personas. Entonces filtremos siempre todo lo que se nos diga a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene que ser la palabra de Dios la que avale todo lo que se nos diga en nombre de Dios, ¿verdad? Y siempre démosle la gloria y la honra a Él porque Él es el coautor, el consumador y la razón de todo, por lo que tenemos esperanza para la vida eterna, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo en su mano y darle gracias. Padre, te bendecimos, Señor, y te damos las gracias porque eres tú, Señor, nuestro Salvador, eres tú el que nos abrió los ojos para poder ver la verdad, para poder entender el bien y el mal y para poder libremente, Señor, decidir por ti, porque somos tuyos, Señor, y a ti te queremos seguir y a ti, Señor, te queremos alabar y a ti te queremos servir, Señor. Te pedimos perdón por todo pecado, Señor, que cometemos, Señor, constantemente ofendiendo tu santidad. Pero sabes, Señor, que en nuestro corazón está el querer el bien, como dice tu palabra. Por eso te pedimos la fuerza, la sabiduría, el entendimiento, Señor, para ser fuertes y valientes para ti, porque a ti no te gusta la cobardía, Señor, sino que tú amas, Señor, a aquellos que por amor, Señor, son valientes para compartir tu mensaje, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. Y en todo momento, Señor, que hagamos algo que sea digno de reconocimiento, Señor, sea reconocido tu nombre y seas tú alabado, Señor, porque es el propósito de nuestra vida. Bendecimos tu nombre y te damos las gracias por todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo y que el Señor los bendiga.